Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, te mereces tu lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Está hecho para tu evolución, para tu crecimiento. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Tauro. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, quiero que por favor, si pueden hacer lo que es una cadena de oración para una chica de nombre Hilda. ¿Vale, chicos? Por favor, se está recuperando de una operación muy difícil. Por favor, cadena de oración para Hilda. Muy bien. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido bisonte, la primera imagen que yo he visto es de un coche, o puede ser lo que es un taxi, pero que se iba a lo que es a velocidad. O tú de repente quieres hacer un cambio, quieres hacer un viaje, o posiblemente puede ser que estás lidiando con un cáncer. La segunda imagen que yo he visto, mi querido bisonte, te he visto con la familia, te he visto con los hijos también. Pero es muy curioso, es como que quizás muchos de vosotros tienen ese anhelo de tener lo que es un encuentro con la familia o con una persona especial. Recuerda que el carro también representa lo que es al signo de cáncer, la carroza. Puede ser que estás lidiando con alguien del signo cáncer o también te dice que tienes que hacer caso de tu intuición. Cuando te digo lo que es intuición, a través de los sueños, a través de los números, mensajes angelicales, de repente vas a ver caer plumas o algo te está diciendo tu corazón, mi querido bisonte. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo a Dios universo. Voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. ¿Qué te quiere decir? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Escucha, dice, abra su sol interior, unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conecta con distintas partes de su existencia actual. Debe romper estos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ello durante demasiado tiempo. El carro representa también rescate. Siento que muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente están como un poco estancados o estancadas, o simplemente cariño. También puede ser que muchos de vosotros están viendo ya la luz. Pero sobre todo, Tauro, para que tú puedas llegar a tus objetivos, tienes que dar lo que es el primer paso, cariño. No te quedes estancado o estancada en una situación, sea trabajo, sea amor, sea familia, etcétera, etcétera. Es como que al margen de que tú estés con él o con ella, es como que te cuesta desprenderte de esta persona, te cuesta desprenderte de esta energía. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente muchos de vosotros están lidiando con sus hijos, lo estás protegiendo demasiado y tus hijos pues simplemente se portan como se portan. Entonces, a mí los arcángeles dice, es importante desprenderse de esas energías. ¿Por qué, cariño? Porque si no, la otra parte sigue lo que es en su zona de confort, en su protección. Tú lo estás protegiendo, por eso que esta persona pues simplemente sigue actuando como está actuando. O tú de repente, cariño, siempre lo dejas pasar cosas muy importantes. Si hablamos lo que es en la relación, a lo mejor de repente esta persona te mintió una vez,
tú lo perdonaste, esta persona te engañó una vez, tú lo perdonaste, esta persona de repente dijo algo para ofenderte, tú lo perdonaste. Porque esa imagen del carro y también de la familia bisonte, puede ser que para muchos de ustedes me dice, Richard, ¿qué puedo hacer? Tengo hijos, Richard. ¿Qué puedo hacer? Tengo una familia, corazón. Tienes que rescatarte. A veces dejamos de repente de dar un gran paso, de soltar a una persona que nos hace daño por los hijos, pero al final, cariño, es como una maldición. Porque todo lo que tú estás viviendo en estos momentos, tus hijos o las personas que están en tu entorno lo van a repetir lo que es en un futuro con sus futuras parejas, con su familia. Si es tu caso, ¿vale? Entonces, mi querido bisonte, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Quiero que te fijes en todos los símbolos, en todas las imágenes, los colores, porque también es un aprendizaje, ¿vale? Es tarot vidente de luz. La carta de la templanza. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje Tauro que detrás tiene lo que es alas. Este personaje está lo que es en una posición serena. Este personaje tiene lo que es una esfera de fuego y otra esfera como si fuera la luna o el planeta Tierra, la cual hace también el símbolo del infinito, pero un infinito distorsionado. Si te das cuenta, quiere formar el infinito, pero está distorsionado. ¿Ves esta esfera? ¿Ves este lazo? Quiere formar el infinito. Yo lo que siento, bisonte, siento que muchos de vosotros en estos momentos hay algo que te está atormentando, hay algo que te está preocupando y posiblemente esto se está convirtiendo en ansiedad, en estrés, cariño. La carta de la templanza nos dice, tienes que buscar tu paz mental, corazón. Tienes que buscar tu tranquilidad, mi querido bisonte. Y quizás por eso, desde un principio yo he visto ese carro que representa rescate y la familia también. Tienes que buscar tu armonía, mi querido bisonte. Si tú me dices, Richard, pero ¿cómo lo hago, Richard? ¿Qué puedo hacer, Richard? ¿Vale? No tengo ahorros, no tengo a dónde ir, etcétera, etcétera. Tus ángeles están contigo, tus arcángeles están contigo. Te van a dar esa señal, te van a mostrar ese camino para que tú te vayas abriendo, cariño, a nuevas oportunidades, mi querido bisonte. Y este mensaje, Tauro, llévalo también lo que es en el trabajo. Vamos a suponer que tú en estos momentos tienes mucho estrés laboral. No te llevas bien con tus compañeros de trabajo, tu jefe no te valora, el sueldo es poco, no duermes mucho, cariño, porque por querer ganar un poco más, toda esa energía que tú estás viviendo, al final, bisonte, trae consecuencias, cariño. Tú tienes que cuidar tu templo, si lo relacionamos a lo que es en el trabajo, porque, cariño, si tú no estás en armonía en un lugar, al final van a salir las enfermedades, mi querido bisonte. Porque siento que muchos de vosotros, la cabecita ya lo está traicionando ya. Tienes que empezar a recuperar tu poder. Aparte de esto, bisonte, no todo tiene que ser dramático. Siento que muchos de vosotros, también Tauro, están encontrando o van a empezar a encontrar esa estabilidad, esa armonía que tanto tú deseabas en tu vida, porque la carta de la templanza es una carta de paz y de armonía. Pero seguro, bisonte, que has tenido que pasar de repente momentos muy difíciles para estar en el lugar donde tú estás actualmente. Entonces, tómalo como un aprendizaje, mi querido Tauro. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Tauro, Tauro. Que Dios universo me ayude, Tauro. Me sale lo que es un Piscis o Acuario. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Capricornio.
y cierras con un Virgo. Debajo tengo un Cáncer. Muy bien, corazón. Voy a sacarte lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido bisonte. La letra T, la letra N, la letra R, la letra S y la letra C. Muy bien. Vamos a ver, Tauro, ¿por qué te sale el mensaje de la templanza? ¿Qué es lo que tú tienes que corregir? ¿Qué es lo que tú tienes que tener armonía? Vamos a ver dónde se centra más. Vamos a ver, bisonte, que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Cayó una carta. La carta del 3 de espadas. Te sientes como traicionado, traicionada. Te sientes como engañado, mi querido bisonte. Hay un dolor que está relacionado tanto con los sentimientos, tanto de repente con la familia, los amigos, pero no veo que estés centrado al 100% en lo que es en la parte económica, y si es en la parte económica, tú te sientes traicionado, te sientes robado también, robado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, bisonte, aquí hay un personaje que tiene mucho dolor y hay unos hilos que envuelven su cuerpo y ese hilo sale del corazón rojo, ese corazón que está partido, cariño. Y en su entorno todo está muerto, todo está seco, bisonte. Siento, bisonte, que muchos de vosotros posiblemente pasó algo tan fuerte, una decepción tan fuerte, que es como si hubiera marchitado tu corazón, bisonte. Y posiblemente tú me dices, Richard, ya no confío en nadie, ya no quiero creer en el amor, ya no confío prácticamente en los milagros. Te sientes seco, te sientes marchitado, marchitada. Por eso que me dicen, tienes que rescatarte, tienes que buscar tu paz mental. No todo es malo en la vida, bisonte. Todo tiene un porqué. Es como que estás decepcionado posiblemente de luchar, estás decepcionado posiblemente de estar detrás de una persona, estás decepcionado de apostar por todo, por un trabajo, por un proyecto, estás decepcionado de la vida, de las leyes también. Mi bisonte, tómalo simplemente como un aprendizaje, no todo está perdido. Vamos a ver, Tauro, ¿qué te dice el oráculo? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. Un mensaje del oráculo para vosotros. Naturaleza, nos dicen. Mi querido bisonte, tienes que estar atento y atenta a las señales que te entrega este mundo. Cuando te dice naturaleza, siento que muchos de vosotros posiblemente están viendo quizás pájaros que se paran en casa, mariposas, colibríes, o de repente también necesitas, mi querido bisonte, desconectar, salir a la naturaleza. Si tu problema es de salud, bisonte, si tu problema es de salud, piensa, mi querido Tauro, que Dios es perfección, cariño. Todo lo que nos ha entregado Dios en este mundo, a través de la naturaleza, a través de las plantas, no es simplemente para que nos dé oxígeno, sino también para aprovecharlo de una manera medicinal, mi querido bisonte. Es muy importante, corazón, porque si te fijas, aquí hay un personaje como si fuera lo que es una bruja, y está con hierbas y va a ser algún tipo de preparado, un baño de florecimiento, un abrecaminos, etcétera, etcétera. Bisonte, mira. Yo justo hoy, bisonte, me voy a hacer lo que es la limpieza del huevo, porque yo también siento las malas energías. Si tú tienes un huevito en casa, cariño, hazte la limpieza del huevo. Si tú conoces lo que es el alumbre, hazte la limpieza del alumbre. Si tú de repente me dices, Richard, tengo tanta estrés que a veces tengo ganas de devolver porque está muy tenso. Coge lo que es una tapita de limón con un poquito de sal y te lo tomas, cariño. Se te quita lo que es la sensación de esa sensación de devolver las cosas, de devolver de adentro, cariño, por el estrés. O te pasa por la cabeza limón con sal.
verás que te va a ayudar. Tienes que empezar, mi querido bisonte, a usar lo que Dios te ha dado. No todo tiene que ser químico. A veces por tomar tantas pastillas, cariño, terminamos mal del estómago. Entonces, trata de buscar opciones alternativas, me dice bisonte, ¿vale? Especialmente lo que es para el tema del nerviosismo. No es bueno estar enganchado a las pastillas, mi querido bisonte. Muy bien. Vamos a ver, Tauro. Quiero sacar una carta de la energía de la persona que en estos momentos posiblemente, corazón, te ha traicionado, te ha engañado o tú de repente estás marcado o marcada. Vamos a ver, bisonte. Tenemos lo que es la carta del colgado, corazón. Es como que el karma llega de una forma fulminante para ellos, porque en estos momentos su mundo está de cabeza, bisonte. En estos momentos, bisonte, aunque aparentemente quizás demuestren al mundo entero de que su mundo es perfección, no. En este momento, bisonte, siento que el karma está llegando o ha llegado de una forma fulminante para ellos. Te vas a enterar. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido bisonte. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás en una situación en la cual estás dejando casa, estás dejando país o estás haciendo un cambio. Puede ser que también hay una persona, cariño, que se acaba de divorciar o acaba de repente de dejar algo en su vida, ha hecho un giro de 180 grados. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, lacio también. Es una persona, corazón, que su conciencia le atormenta, mi querido bisonte. Hay una persona, Tauro, que se ha ido de tu vida, que se ha ido con un dolor, con una tristeza, o simplemente su conciencia no lo deja en paz. La carta del 10 de bastos me lo vuelve a confirmar. Puede ser que muchos de ellos, mi bisonte, acaban de partir de casa, o vosotros de repente se están separando, o ustedes están haciendo lo que es un cambio de domicilio, de casa también, o simplemente ellos, corazón, se están marchando de casa, ¿vale? O se están separando. Aunque me dice 10 de bastos que puede ser Sagitario, puede ser Aries y Leo, también siento otro Tauro en tu vida. Esta persona puede ser que está en un lugar, o vosotros están en un lugar donde hace mucho aire, mucho frío. Cabello largo, natural o pintado, castaño rojo, piel blanca. Siento que este personaje, cariño, está haciendo cambios en su vida, ¿vale? ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que ellos o ellas están en un proceso de divorcio, o muchos de vosotros están en un proceso de divorcio, o muchos de vosotros, Tauro, pues simplemente quieren hacer un cambio en su vida. Bendiciones, bisonte, busca tu paz mental, corazón, vas a llegar lejos, pero tú también tienes que dar ese primer paso. Te quiero, Tauro. Hasta la vista y sé feliz.